¿Qué tal, vecinos? Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de esto que es El Amor en Tiempos de Cólera, en Integración FM 102.5 MHz, tu verdadera radio. Si nos querés llamar, el teléfono de línea es 4252-2654. Estamos acá en Lynch 414 de Wilde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, Angie. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos este nuevo programa realmente con un montón de novedades, ya que se ha hecho el sábado pasado un acto muy importante en Merlo, donde se lanzó la candidatura de Cristina Fernández y Alberto Fernández, la candidatura de los Fernández, y esta semana hubo bastante movimiento, además de un exitoso, bueno, que ya va a hablar Jorge al respecto, paro general, ¿no? Fue un paro general, creo que es el sexto, donde realmente no se movió ni una pluma en toda la provincia de Buenos Aires por lo menos, y hubo bastantes movilizaciones en el interior del país. Bueno, este es un saludo para nuestro querido amigo y compañero Sergio. Hoy Martín está retrasado, pero bueno, empezamos el programa con el Gallego también. ¿Qué tal, Gallego? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? Estamos acá en la radio. Te mandamos un saludo a los compañeros que nos escuchan, a los vecinos. Sí, yo tengo una vecina que dice que nos escucha siempre, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama la vecina? Sí, le mandamos saludos. Natalia. Ah, bueno, un saludo de para Natalia de la calle Yapeyú, que nos escucha siempre, los amigos míos del Facebook que nos están escuchando, Radio Concordia, que nos está escuchando también, y se sumó otra radio que también nos empezó a seguir, que es la radio de Colón, Colón Entre Ríos. Así que bueno, les mando un saludo a toda mi querida provincia de Entre Ríos y a mis primos de Diamante, Entre Ríos, que me están escuchando en este momento. Bueno, además te estaba comentando de que vamos a ver si podemos poner un granito para explicar algo sobre algo que es muy importante para mí, y que nos saca un poco de las elecciones acá, nos mete en otras elecciones, que tiene que ver con Europa. ¿Qué está pasando en Europa, no? ¿Qué está pasando en el Parlamento Europeo? ¿Qué les parece? ¿Les gusta que hablemos un poco de eso a lo último, ya cuando nos estamos por ir? Sí, para ver. ¿Para dejarnos pensando en eso? Pensando. Y sí. Y bueno, y Angie, ¿qué tenés para hoy? Y bueno, tuvimos esta semana la presentación de la nueva ley de interrupción legal del embarazo, así que vamos a charlar un poco sobre eso, también alguna que otra noticia que hubo esta semana de cosas buenas y de cosas malas. De cosas malas, pero bueno, sí. de todo tenemos que hablar, así que sí, también vamos a... Sí, también bueno... a mí me gustaría, discúlpame que te interrumpa, que se produjo la candidatura de Axel y Magario. Sí, Axel y Magario, que ya están, bueno, lo habíamos dicho acá en la radio, sí, pero yo apostaba por cabeza a cabeza, estaban ahí, pero creo que bueno, que fue una excelente, y creo que bueno, que estamos todos muy conformes, primero porque Axel es un compañero que recorrió el Gran Buenos Aires. Claro, vino recorriendo y sigue recorriendo el Gran Buenos Aires y el interior de las provincias, no hay plaza que nos llene. Tenemos la muestra que en pleno verano en Necochea se agolpó la gente para escuchar a Axel, o sea que es un compañero que tiene mucha repercusión y muy bueno, cercano a la gente siempre. Muy cercano a la gente siempre, y Magario, que bueno, es una compañera que tiene muchísimo territorio porque maneja el territorio más importante de la provincia de Buenos Aires. Magario es una compañera que estuvo siempre al lado de Cristina y bueno, y Axel por supuesto que fue ministro de Economía. También las repercusiones de lo que ha sido esta jugada tan maestra de la compañera Cristina, que todavía trae ecos y pronósticos y diagnósticos y profecías. Vamos a ver qué pasa. Se instaló en la gente, están todos hablando también en la calle, no solamente lo que quieren instalar de los medios, sino que hay
como una cuestión efervescente de la gente hablando ahí, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que además, bueno, realmente que están quedando muy mal los que no se terminan de sumar y bueno, como dijo ella, unidad hasta que duela. Y realmente, aunque duela, va a haber sectores que no nos van a agradar demasiado, pero que son compañeros que se necesitan porque queremos ganar en primera vuelta, esa es la verdad. Si no, gobierno, primero para no correr riesgos y segundo de que este gobierno día a día nos está hundiendo peor en esto ya realmente es un genocidio social. Poder llevar un plato de comida a la mesa hoy en día se hace una tarea faraónica, no hay nadie que no llegue a fin de mes. Hay gente que nos ha llegado 2 boletas de luz, 2 boletas de gas. Calentarse en estos días de frío ha sido, realmente no sabía si prender o no prender la estufa. No se puede vivir así con un gobierno que realmente no le interesa a la gente. Encima, bueno, de eso voy a hablar yo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se da el lujo de decir de que bajó la mortalidad infantil, cuando en realidad es la mortalidad infantil. Celebramos que haya que sea cierto que haya bajado la mortalidad infantil, pero bueno, los parámetros que toma son absolutamente equivocados y lejos de la realidad. Así que vamos a estar hablando de eso, y ya vino Martín, nuestro compañero conductor. Saludo, le traje el pancito acá de semillas, como siempre. Que se apure porque si no, no llega. Así es, y espero que realmente tome la posta, así Bueno, tenemos la mesa llena Sí, llena de pan. Sí, está muy rico el mate del gallego, así que Yo voy a cenar un pedacito con el señor. Acá bueno, ya están marcando los pedacitos del pan. Sí. Ya está todo tomado. Me dijo, tráeme a ver cómo es. Sí, esto que decís de la unidad hasta que duela, que alguno podrá decir, bueno, son cuestiones de militancia y demás, bueno, pero hay otras cosas que nos están doliendo antes. El tema del frío, que esta semana también salió, los pibes en las escuelas con frazadas, ¿dónde se ha visto que en las escuelas tengan que estar con frazadas? Y eso, como también dijimos en el programa pasado, siguen siendo decisiones de la gestión. Pero si en la escuela no hay calefacción, no se puede pagar el gas. Eso es una decisión de la gestión. Así es una decisión política, como en Moreno, que todavía las escuelas, y haya escuelas que todavía no hayan normalizado su situación después de haber habido 2 muertes. Tenemos también, bueno, ya hablamos la semana pasada de la situación alimentaria que están los comedores escolares, y también toda la situación que hay en general en la salud y el deterioro a pasos agigantados. Lo primero que dijo Alberto Fernández en una entrevista en Infobae fue que le pidieron que se pronunciara por las medidas más urgentes que va a hacer, y si estaba a favor de legalizar el aborto. Dijo que sí, porque era una cuestión de salud pública, pero primero tenía que poner el Ministerio de Salud en pie de nuevamente, justamente porque realmente para que deje de ser, tiene que salir la ley, y tiene que también funcionar un Ministerio de Salud que pueda regular cuáles y cómo y de qué manera se va a manejar la salud en este país, que realmente está a la deriva, a la buena de Dios. No hay medicación, no hay ningún tipo de contención social con respecto al tema de salud. Así que bueno, Martín va a continuar con él. Acá mientras tiene tenemos el pelo más negro, sí. Porque se ha teñido. Ojalá, tengo canas por todos lados, tengo canas en la barba, en el pelo, ya me está llegando la vejez. Me estoy transformando a poco en el gallego. Pero bueno, así teñido te queda muy bien, ¿no? Sí, te queda bien. Y quise meter un refresh al Sí, look. no vaya a ser como el gallego que se tuvo que sacar el bigote por el refresh, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, era una especie de Charlie García. No, pero le queda bien, al gallego le queda mejor el bigote, gallego. Te hace un aire a Stalin. Negro, muy azabache, era un azabache fuerte. Era una cosa era demasiado, ya era demasiado. Te miraban raro, ¿no? Te miraban raro. Bueno, buenas tardes, estamos acá ordenando un poquito todo.
Estamos ahora en unos ajustes técnicos. Llegué yo y armé un despelote. Sí, al pedo bien. Me voy, chicos, me voy. Chau, nos vemos el sábado que viene. Estaba Martín, que el conejillo. Es el conejillo de la suerte de la radio. Bueno, esperamos que nos traiga suerte en octubre, sobre todo vamos a conservarlo de cábala. Ya el conejito le tengo que poner nombre, Gallego. Un concurso de cómo se va a llamar este conejito. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Nada, contarles un poco los temas que vamos a tocar hoy. La verdad que fue una semana movidita desde la semana pasada, desde el sábado pasado que estábamos acá. Bueno, Silvia, vos tuviste la suerte un poco, ¿no?, de estar en Merlo, de estar acompañando. Sí, Merlo estuvo precioso, no solamente emocionante, de ver la cantidad, creo que más o menos se calcula 200.000 personas. No entraba un alfiler. Nos recibieron, bueno, imagínense la emoción de Cristina de volver al ruedo, ¿no?, al ruedo político, y bueno, los cánticos. Por supuesto que bueno, después había todo lo que tiene que haber en un acto peronista, ¿no? Choripán, gratis, son gratis. No eran gratis, estaban los puestos de choripán, pero la verdad que como es el segundo cordón ya eran una delicia, los choripanes, bueno, había pastelitos, que vendían las compañeras. Así que estuvo muy lindo, de acá de Avellaneda salimos bastantes compañeros, así que fue un acto precioso, realmente precioso. ¿Qué me podés decir de la gente? ¿Qué ves en la gente? ¿Qué es lo que espera con esta fórmula de Alberto, de Cristina? Yo creo que bueno, que más allá, más acá de la alegría de volver a escuchar a Cristina, Alberto es un compañero que bueno, que muchos no lo conocen, pero que es un compañero que ya ha sido probado, que estuvo al lado de Néstor, y es un compañero que realmente cuando rompe porque ahora están saliendo algunas versiones que son inexactas, como por ejemplo que cuando él rompe con la 125 es porque tenía diferencias, porque sabía que Cobos iba a traicionar. Entonces eso por un lado. Por otro lado, cuando fue abogado de Puig, fue abogado de Puig porque le tocó en sorteo, como cualquier abogado, defender a cualquier reo, como marca la ley, que más allá o más acá él es un abogado. Y después es un compañero que ha sumado bastantes sectores, que realmente inesperados, por suerte para mi gusto, si la jefa, o sea, Cristina, tuvo esa visión, creo que es más que suficiente, ¿no?, para bueno, darle el visto bueno. Nosotros no vamos a discutir las decisiones. Hoy estaba leyendo el diario y hablaban de Cristina, y es muy gracioso porque Clarín le pone Cristina Kirchner, no le pone Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que son pequeños detalles, pero que se van metiendo en la cabeza de la gente. Y me parece, escuchando todo esto, que uno tiene que salir a explicar toda su biografía desde el principio. O sea, vamos a indagar hasta dónde nació, qué comió la primera vez que comió y demás. Estemos atentos a que no nos metan los perros. O sea, acá estamos... Claro, estamos peleando por la unidad, y hay un bien común que está en riesgo, y esta es la única solución que tenemos para volver a ordenar nuestras vidas, a ordenar ese caos del que siempre habla Cristina, que empezó con Cambiemos, ¿no? Sí, está claro que a los días de conocerse que iba a ser el candidato a presidente, ya Mariana Zubik le quiso meter como una denuncia. Y ayer incluso Marcos Peña, en una charla con militantes y estos trolls... ¿Militantes? Sí, militantes, si es que tienen militantes cibernéticos, podríamos decirlo, los cibermilitantes de Marquitos Peña. La directiva fue que no importa compartir fake news o noticias falsas, como por ejemplo también un video que anda circulando en las redes del año 2016, cuando a Alberto lo increparon en el patio Bullrich. Bueno, Marquitos Peña dice: no, vale todo, no importa nada, no importa, la gente no sabe si ese video es de ahora o de hace 2 años, no sabe qué pasó, ustedes compartan. Esa es la estrategia electoral
la estrategia para la campaña de Cambiemos, ensuciar a Alberto Fernández, a Cristina, a Axel, incluso ya lo quieren meter en algún temita judicial para ensuciarlo. Pero bueno, yo más que nada quería quedarme con las mejores frases del sábado pasado, para empezar. Alberto Fernández, que dijo: a los 4,5 millones de pobres que generó Macri le vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro porque para eso nacimos y hacemos política. Bueno, me parece importante quedarnos con estos mensajes, ¿no? 4 de cada 10 argentinos, dijo Alberto, estén soportando la miseria, es algo que no podemos perdonar ni permitir. También recordó cuando asumió con Néstor Kirchner en 2003, él dice que la verdad que fueron 4 años y medio maravillosos de mi vida, dijo él, que enfrentaron el enorme desafío de sacar a los argentinos de los peores pozos de la pobreza y la marginalidad. Bueno, esperemos que pueda volver a repetir esa hazaña, ¿no? Sí, de vuelta la primera frase que decís va por esta línea que venimos charlando, de que, a ver, uno no hace política para llegar y obtener un puesto o para hacer alguna figurita en un villique, ¿no? La realidad es que uno llega y entiende que la política es un instrumento para cambiar la realidad de las personas. Está bueno que se haya acordado en ese discurso de los 4 millones de pobres, y es lo que todos tenemos que tener en cuenta, no solamente nuestra situación personal, que seguramente va a haber cambiado para peor, sino que hay gente que está todavía peor. O sea, como decía Silvia recién, hay gente que se está muriendo por esto que está pasando hoy. Y sí, si tenemos la posibilidad de cambiarlo con esta fórmula, bueno, prestemos atención a eso. Sí, veamos también en qué situación están los más vulnerables, los dos extremos, los niños y la ancianidad. Los niños porque no llegan a tomar y a comer y al calzado y al vestido que necesitan y a la educación que necesitan, y los ancianos porque con las jubilaciones paupérrimas que están teniendo no llegan a comprar los remedios, no llegan a comer las comidas que tienen que comer y no llegan a calentarse en el momento en la vida que vos necesitas más tener una estufa prendida. O sea, yo por ahí de joven hasta salía con el pelo mojado, hoy por hoy yo necesito una estufa, un abrigo, porque soy una mujer grande y como toda persona mayor se necesita otro tipo de cosas que no las tienen los jóvenes. Sí, está claro que estos sectores que decís vos son los más afectados, y que, bueno, por suerte Alberto lo nota, porque una persona que, como dice Angie, que realmente está en la política para transformar la realidad de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, está en esos detalles y no está en tratar de saquear la mayor cantidad de plata y llevársela a Panamá como hacen otros, ¿no? Además necesitamos políticas de Estado de una buena vez, porque inauguró el Paseo del Bajo. Sí, un desastre. Un desastre, porque no pueden pasar 2 camiones a la vez, porque porque las barandas están con un solo tornillo, y porque realmente gastar semejante cantidad de dinero cuando las escuelas no tienen estufa, realmente es no tener planificación de Estado. Sí, Angie. No, y además que sigue siendo jefe de gobierno. ¿Cuándo es presidente? Yo siempre me pregunto lo mismo. Lo necesitamos en todos los lugares, no aparece nunca. La gobernadora Vidal, la inauguración del Paseo del Bajo, siendo que la tragedia, no voy a decir tragedia, todo lo que pasó en Monte, sigue sin resolverse. Tiene un pueblo movilizado, tiene chicos muertos y ya está inaugurando el Paseo del Bajo. ¿Qué tiene que ver? En ese momento tendría que estar acompañando a las familias en Monte, acompañando a las familias, que eso es provincia de Buenos Aires, acompañando a las familias y pidiendo la renuncia. Ya esta mujer, Bullrich, al día de haber sido la masacre, porque fue una masacre de Estado, de Monte, sale, hay otro caso de gatillo fácil en 3 de febrero. Así que veamos bien qué es lo que está pasando, sobre todo los que tenemos hijos, porque no queremos que siga sucediendo esto, porque nuestros hijos tienen el derecho de caminar y de andar por la calle y por donde quieran, sin que sean juzgados y asesinados por la espalda, ¿no? Hoy por hoy vos ves en cada esquina que hay patrulleros deteniendo pibitos que andan por ahí con una moto. Sí, son los pibitos que roban. Bueno,
¿Será? Te tenés que preguntar, o son detenciones arbitrarias a los pibes de los barrios y después esos pibes terminan con un tiro en la espalda. No es el primer caso y bueno, esto se tiene que terminar. Bueno, Silvia, y mencionabas a Dietrich y también hablábamos un poquito sobre el rol de los medios, sobre cómo están tapando el apellido Fernández para no darle como la entidad Fernández al cuadrado, Fernández, sí, ahora es Kirchner. Y trajimos un audio de incluso Feynman, esto no lo van a poder creer, pero incluso Feynman se atrevió a cuestionarle a Dietrich si es prioridad o no el paseo del Bajo. Así que si José, tenemos el audio ahí a mano, lo escuchamos así. El de Dietrich que Dietrich le dice a Feynman, bueno, pero tenemos el paseo del Bajo, y obviamente hasta Feynman dice, bueno, pero vos mostrás un montón hasta para mí. Claro, le mostrás el paseo del Bajo, donde no pueden pasar dos camiones juntos y mientras tanto hay gente que no tiene para comer. Un solo tornillo. Tremendo eso, peligrosísimo, gente. Sí. No hay que ir a apoyarse ahí porque te caes. No, Dietrich está... No, creo que no tenemos el audio justo en este momento, pero bueno, es un poco como se lo resumí recién. Hasta Feynman se da cuenta que esto es insostenible. Era interesante el auto. Justo hablando de Dietrich auto se me relacionó todo en la cabeza. No, era interesante el audio porque también vemos un poquito cómo repiten en un momento, lo tengo acá anotadito, tiró un par de fallidos, porque en el audio Dietrich dice que un tal Diego le dijo, y para referirse a eso dijo, yo siempre traigo estos cuentos, no dijo estas anécdotas, estas cosas que me pasan, dijo, no, traigo estos cuentos, dijo Dietrich, así que te hace un poco... Están nerviosos, dirían esto. Sí, y dice, la gente tiene un cierto nivel de defraudación, se siente defraudada, la quiso corregir en un momento, porque no es lo mismo. Acá sabemos que en el lenguaje no es lo mismo que tengan un nivel de defraudación a que se sienten defraudados. Bueno. Defraudación suena a delito, aparte. Sí. Es como una... debería ser juzgado penalmente. Sí, bueno, y también las barbaridades que dijeron con respecto al paro general. Sí, ni hablar, o sea, bueno, por supuesto que va a hablar Jorge de lo que está pasando, ¿no? Pero realmente decir que salgan a decir queremos trabajar cuando sale un vendedor de pobrecito, yo quiero trabajar, y sí, ¿qué va a decir? Obvio, todos queremos trabajar, ese es el punto. Y bueno, la ciudad militarizada, realmente. En realidad el día del paro fue totalmente acatado por la gran mayoría de los argentinos, trabajadores, jubilados, personas que andaban caminando, se arrimaban. Fue algo muy fuerte para ellos también. Sí, o sea, tenemos que reconocer de que realmente tenemos en este momento una CGT que se está despabilando y con Moyano que apura, porque a Moyano por ejemplo, los consulta. ¿Para cuándo el paro? Bueno, vamos a hacer una reunión y te avisamos. Cuando pasó una semana, Moyano ya levantó y puso el día, 29, punto. No daba para más. No es para dar vuelta. O sea, yo creo que esto va a llegar hasta el final del mandato de Macri. Sí, totalmente. Porque hoy por hoy no... O sea, ojalá se pudiera hacer una nueva elección, depurar las cosas que están mal dentro de la CGT, porque hay muchos que ni sabemos y los altos sueldos que cobran por el tema del descuento de los trabajadores que van al fondo de ellos, después para el tema de las obras sociales y todo ese tipo de cosas. En realidad el negocio de ellos es las obras sociales. Mucha plata. Por eso el primer negociado, lo primero que le tira Macri como hueso es esos fondos para las obras sociales. Pero y por otro lado justamente a quien investiga, que es a Moyano, porque no investiga a otro, lo investiga justamente por los fondos de las obras sociales. Pero ¿qué pasa? Las grandes clínicas
que tienen las obras sociales de los trabajadores, están conteniendo millones de personas, porque el sistema público de salud no lo puede contener y porque realmente para eso aportan los trabajadores y le descuentan. Así que, por lo menos en lo que a mí respecta, OSECAC está absolutamente desbordado. Y en todas las obras sociales. En la obra social, por ejemplo, que tengo yo, de los gráficos, nosotros antes éramos todo gratis, por los sueldos que teníamos y todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando vino acá el rey Mauricio, a los pocos meses, porque ellos no le mandan la guita que le corresponde a cada obra social, sí. Entonces empezamos a pagar 100 pesos por consulta. Claro. ¿Me entendés? O sea, tampoco te morís por 100 pesos, por la devalorización que tuvo la plata. Pero a ellos no les interesa nada eso. Ellos quieren que la obra social es un derecho de los trabajadores que para eso pagan y es como que si no me pasa una prepaga. Sí, pero viste lo que aumentó esta semana. No, claro, por eso, el que pueda. Porque el saque que le dieron, más de muchas personas se van a tirar ahora a obras sociales más chicas. Sí, porque el tema es de que mantener, o sea, si tenés, un sueldo, no sé, porque los sueldos se detonaron. Los sueldos altos, o sea, los que más tienen pueden ser los ministros, los dueños de pyme y todo ese tipo de cosas, pero las pymes también están mal. O sea, no es que ellos tienen para hacerse atender en un nivel que estaban acostumbrados, porque las prepagas te rompen el coco. O sea, es para los sueldos altos y para un sector de clase, pero justamente a quien está castigando más este gobierno es a sus votantes, es a su clase media. Están sacando a los chicos de las escuelas privadas porque no los pueden pagar. Sí. Están dando de baja las obras sociales. Y hay un montón. Ahora están haciendo como una especie de combo donde el tema sea nada más que algunas prestaciones, o sea, que te duele la garganta, pero ya después cubrir algunas enfermedades como cubren las obras sociales, no la van a poder cubrir. Y eso es ilegal. Vos, si estás pagando un servicio médico, te tiene que cubrir en todos los aspectos. Pero bueno, son todo parte de los negociados que están haciendo. Y como dijo Axel Kicillof, ni siquiera gobiernan para los más ricos, están gobernando para los amigos del cardenal Newman. Sí, también fíjate que la clase media que lo apoyó y todo eso, la media acomodada, ¿no? No la media que éramos nosotros, digamos, en su momento en la anterior gestión, pero él está dilapidando todo lo que, por donde puede conseguir plata, la agarra y chao, fuiste. Sí, o sea, pero ¿sabés qué pasa? Que es un gobierno cruel con los más débiles. Todas los recortes que hay en discapacidad, ¿quiénes son los más débiles? Que los recortes que hay hacia los jubilados, ¿quiénes son los más débiles? Ahora van a dar créditos engañosos, sí, porque dice que vuelven a la hora 12, ¿no? Con una tasa del 20%. La hora 12 que teníamos nosotros... No era que no querían volver al pasado, exactamente, como dice José. Y no solamente eso, la hora 12 que están haciendo ellos es con una tasa del 20%. La hora 12 que tenía el gobierno anterior era con tasa cero. Entonces nos siguen engañando, nos siguen mintiendo. Lo que pasa van a tirar plata a la calle en el sentido de que van a dar créditos del ANSES cuando el ANSES lo están desfinanciando totalmente. Sí. ¿Cuánta guita sacaron la última vez? Sacaron un buen pedazo del ANSES, que era el fondo de garantía. Y por otro lado, lo que se pregunta todo el mundo es ¿dónde están los créditos del FMI? ¿Dónde está esa plata? Esa plata ya fue. Anda a buscar. Bueno, cerramos el primer bloque, si les parece, nos vamos a un corte y enseguida volvemos, que tenemos mucho más para hablar todavía en esto que es el amor en tiempo de cólera. Con
bloque. Bueno, seguimos acá en El Amor en Tiempo de Cólera, el segundo bloque de nuestra cuarta temporada por Integración FM 102.5 MHz, tu verdadera radio comunitaria. Nos pueden escuchar a través de la página web de la radio, que es integracionfm.com.ar. Acercarse al Inch 414, que es la dirección de nuestra radio, si quieren venir a comer un pan exquisito. Me toca a mí, Gallego, me toca a mí, gracias. El teléfono de línea para comunicarse es el 4252-2654 y el número de WhatsApp para mandar sus mensajitos, audios, videos, GIF o lo que sea es el 11 25 95 86 86. Bueno, estuvimos comentando mucho un audio de Dietrich al respecto del paseo del Bajo, del pésimo paseo del Bajo que construyeron o que están por terminar de construir. Así que vamos a escucharlo. Aparecía el audio, estaba medio traspapelado, si es que un audio se puede traspapelar, pero estaba ahí y ahora vamos a escucharlo y así vemos la barrabasada que dijo Dietrich. No hay duda que hay gente que está enojada con Macri, hay gente que tiene cierto nivel de defraudación, de que está defraudada, o hay gente que también está preocupada, digamos, porque mucha gente le preocupa profundamente que vuelva al kirchnerismo, que es muy profundo eso, ¿eh? Yo ayer conocí a Diego, y perdón que traigo estos cuentos porque son personas de carne y hueso que yo conozco en el camino, que es lo que viven ellos. Es obvio que me decía, yo vivía mucho mejor, claramente. ¿Por qué? Porque pagaba menos luz, pagaba menos gas y a su vez tenía más trabajo. Porque a él le cayó el trabajo. ¿Por qué? Porque cayeron las importaciones, hay menos contenedores, tiene menos trabajo. Me tuve que achicar, pero vivíamos en una ficción. La realidad es que la inteligencia emocional que tiene Diego es muy profunda. Pero hay muchísima gente que está enojada porque a más de una vez estoy caminando y alguien me grita, baja el colectivo, baja el precio del colectivo, baja el precio del tren. Y la elección va a ir por ahí. La elección va a ser esperanza versus resignación. Va a ser paseo del Bajo versus el caos del tránsito. Le van a tirar con la heladera. Va a ser... Le van a tirar con la heladera. ¿Sabes qué? Te va a mostrar el paseo del Bajo y le van a mostrar la heladera. Ahí está. Hasta Feynman se dio cuenta y hasta Feynman no pudo disimular que lo que estaba diciendo Dietrich era una estupidez. Le dijo directamente, te van a tirar con la heladera. Y sí, es que uno llega a su casa y tiene la heladera vacía. Voy a cambiar una heladera llena por un paseo del Bajo donde no entran dos camiones y donde la baranda se está por caer en cualquier momento. Hay muchos que ni sabemos siquiera dónde queda el paseo del Bajo. Sí, no llegamos hasta el paseo del Bajo, es como de ahí todo para el sur, ¿no? Yo lo único que conozco es un supermercado de cerca de casa y que, como me decía una compañera, dice que yo por lo menos tenía siempre un stock, una yerbita de más, ahora directamente vivo al día, compro al día y si llego a comprar al día y con lo que apenas calculo cuánto tengo que gastar por día de comida y si no le tengo que poner ni siquiera alitas porque uno piensa, bueno, ya está, ya nos van a salir plumas de tanto comer pollo, ¿no? Sí, no, bueno, estos cambios en el consumo, los paquetes de salchichas vienen con 3 salchichas ahora. Sí, lo más patético es ver en Coto que hay media fruta. Media fruta, sí, envasada. Gastan más en el film y en el telgopor que en la fruta, ¿no? Pero bueno. Sí, porque antes de vos decías, y no, te hacían la oferta, 2 kilos de mandarina, 10 pesos. Y vos comprabas 2 kilos de mandarina y comías mandarina. Ahora directamente no podés comprar ni una mandarina. No, sí. Y además esto de dignificar las miserias, ¿no? O sea, que me lo pongas en una bandejita tapada con film no deja de ser media fruta que probablemente cortaste de otra fruta que ya estaba podrida, pero bueno, no importa, te la voy a vender igual. Sí, no, un desastre. En el chino a un par de cuadras de mi casa te venden todo se llama genérico pesable. Es todo genérico pesable y te lo van pesando entre 50, 80, 100 gramos como para que la gente pueda comprar galletitas, estos productos. En vez de comprarte el paquete de 200, 400 gramos, bueno, podés comprar 50 gramos, te vienen 4 o 5 galletitas, genérico pesable. Sí, también lo que se está usando ahora, que antes los paquetes que se rompían de arroz, los paquetes que se rompían, eso directamente iba a devolución. Ahora lo están vendiendo, por ejemplo, encontrás paquetes de arroz mezclado con fideos de sopa
a un precio un poco más bajo de lo que te saldría un paquete de arroz, pero no dejan de cobrártelo. Y ¿para qué? Para que la gente lo pueda comprar, porque realmente hoy un paquete de arroz casi 60 mangos no lo puedes comprar. Sí, no, la verdad que es lamentable cómo cambiamos todo, ¿no? Cómo cambiaron nuestros... Y además la sorpresa, porque uno va a comprar algo que dice, bueno, tengo ganas, ayer hice pizzas amasadas, pizzas caseras, como hago siempre, y como siempre nos gusta ponerle... Silvia, perdón, acá la semana pasada, acá nuestro operador de la radio trajo un aceite de Taiwán que... Claro, con sí. letras muy traslechadas. ¿Pero eso que es para el auto o para...? No sabemos. No se sabe, aceite de Mamita. Taiwán. No, Aceite tremendo. de Taiwán que no se sabe si es para consumo o para sí, Es un WD-40 dice WD-40 en letras chinas. No, bueno, nos reímos para no llorar, lamentablemente es así. Y me quedé con una cosa que les quería comentar justo cuando estábamos hablando del tema del paro. Que Macri nos acusó de haberle hecho perder al país 40.000 millones de pesos. Hay un informe que está muy bueno del Destape que nos dice más o menos cuánto perdemos todos los días gracias a Macri. Bueno, por ejemplo, Silvia, para la fuga por la fuga de capitales, durante el gobierno de Macri se fugaron más de 59.000 millones de dólares. Vos, Angie, que preguntabas dónde está la plata de los... Estaríamos Sí. a mano entonces y nos sigue debiendo. Nos sigue plata. debiendo un toque de plata. Sigamos haciéndole paro. Pero si lo pasamos a pesos es un número que no manejamos, no sabemos ni Claro, cómo se no escribe. sé cómo Son es. 3 billones de pesos, Gallego. A ver, fugar. Fugar no es que se van corriendo, Claro que no. o sea, a ninguna parte. El No fugar se van solitos. no se van corriendo a ninguna Alguien parte. los lleva. O sea, salen del circuito legal de la economía. Bien, Gallego, bien. Eso, si nosotros hacemos un cálculo de esos miles de millones en relación a la cuestión fiscal, que tanto se llena la boca el gobierno sobre la cuestión fiscal, representa unos buenos miles de millones de dólares que al salir de la economía a través de la fuga de capitales serviría para resolver los inmensos problemas que tenemos de infraestructura, los problemas que tenemos estructurales en la economía, o sea, todo lo que tiene que ver con la restricción externa, que tanto lo dijimos acá y lo decimos todos los programas de la radio. Y bueno, que es un problema que va a generarle al gobierno que viene una pérdida de las reservas. Sí, de hecho, que inclusive el Fondo Monetario Internacional, y esto uno va a decir, lo hacen acá, que no es que lo hacen acá, lo hacen, es como eso de Groucho Omar, el que dice, tengo cinco principios, si no les gustan estos, tengo otros 5. Pero es grave en el sentido de que ellos quieren darse una cara de ser serios. Los estatutos del Fondo Monetario Internacional no se pueden sacar divisas cuando un país está en una negociación o está en un pacto, en un acuerdo para sanear sus finanzas, no se pueden sacar de la reserva para fuga de capitales. Yo quería acotarte algo que escuché ayer en una entrevista que hicieron la gente de C5N en Portugal, y ellos estaban bajo la presión del Fondo Monetario y patearon el tablero. Y simplifico, es todo lo que hizo Cristina acá en sus 2 gestiones. Y hoy en día, a la troika, como ellos le llaman, no queremos más la troika acá, no queremos la troika acá. Una señora que tendría, qué sé yo, cerca de 60 y pico de años. Era una señora que tenía un puesto de verdura. Y decía, acá la troika no entra más, no entra más, no entra más, no va a entrar nunca. Porque nosotros ahora tenemos plata. Entonces no nos tienen que molestar. Y tenemos que seguir con este mismo sistema. Esa es la convicción de la gente. Y me llamó poderosamente la atención cuando, empecé a escuchar y
y que subió todas las cosas que había hecho el gobierno anterior estaba aplicado en Portugal. Sí, justamente cuando le preguntan a Axel cuál va a ser la salida y dicen vamos a hacer bifes a la portuguesa, porque justamente es lo que vamos a hacer. Incluso ahora que estábamos hablando justamente del Paseo del Bajo, estoy leyendo un post que dice que desde que se hundió la Ara San Juan, Argentina no tiene ningún submarino en condiciones de navegar. Un submarino nuevo cuesta 250 millones. El Paseo del Bajo, un túnel subterráneo para camiones y colectivos, costó 650 millones. Pero claro, Calcaterra no vende submarinos. Claro. Esto lo dijo Marcelo Parrilli, que creo que es del Celso. Realmente, estamos con Astilleros Río Santiago parado. Teníamos dos buques para vender al exterior y realmente por capricho y por decisiones políticas realmente antipueblo, antiobrero, porque tienen Astilleros Río Santiago trabajando al 30% de su producción. Todas las fábricas están al 30%. Y incluso hay suspensiones en las fábricas automotrices, suspensiones en... ¿Por qué? Porque realmente odian al pueblo. Macri nos odia, y es así, nos odia. También en esta semana que estamos terminando, acá en Bernal cerraron una metalúrgica de 65 años. Y hay cerca de 200 y pico de personas, la mayoría, o sea, son casi iguales, hay 200 y pico de personas, tanto mujeres como entre hombres y mujeres. 250 trabajadores. Uh-huh. Y bueno, cuando se presentaron en el C5N después ayer, nuevamente el Gato lo reporteó y le preguntó, y una de las que había venido la primera vez vino con el hijo y ella se bancó el primer programa, habló, decía todo lo que habían hecho, que dejaron derechos para poder seguir trabajando, que hacían asambleas y que el dueño le pedía de que no le podía dar la paritaria que correspondía, pero que íbamos a salir, que bla, 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 y el tipo agarró de un día para el otro, bajó la cortina, se fue, no le pagó a nadie, vacaciones, salarios, aguinaldo, todo ese tipo de cosas. Entonces, también habría que ver para el próximo gobierno de que se tome en cuenta de que tiene que haber un acuerdo o algo para los empresarios, para que no sea tan fácil, porque vos presentás quiebra y te fuiste y dejás a la gente sin un mango. Esa es la desgracia de los trabajadores, porque en tanto tiempo, y yo me incluyo, en que nadie se preocupó por eso, en decir, ¿cómo? Presenta quiebra y ¿qué hace? Y la empresa no funciona más. Pero, ¿y nosotros que quedamos en la calle? ¿Qué hacemos? Bueno, te voy a contar, compañero, con todo respeto, ustedes eran mucho más jóvenes, nosotros en el peronismo revolucionario, una de sus grandes luchas fue en los años 90 crear un movimiento que se llamaba Movimiento de Fábricas Recuperadas, ya que empezaba toda esa oleada de cierre de fábricas, vaciamiento, etcétera, donde se saca una ley, que es una ley después de una lucha que se ganó, que fue una lucha con palos y que realmente tuvimos bastantes y este movimiento de fábricas recuperadas logra esta ley, pero apenas asume este gobierno la veta, que patrón que abandona el rancho es ocupado, o sea que daba a los trabajadores la prioridad de quedarse en carácter de indemnizatorio, en carácter, o sea, conozco la ley perfectamente porque fue redactada y fue discutida y difundida también. Y difundida, y nosotros los compañeros en esa época estábamos muy comprometidos con ese logro. Uh-huh. ¿Qué pasa? Apenas asume este gobierno, es una de las leyes que veta, que sin embargo pasó desapercibido también.
¿Por qué pasó desapercibido? Porque el día a día, con tanto, en estos 3 años, fue tantas las leyes importantes que vetaron. Cuando nosotros en el 2015 nos estábamos por ir, decían que fue maratónica las 160 leyes que se sacan en el Congreso. ¿Qué pasaba? Dentro de esas 160 leyes estaba esta ley. Correcto. No solamente esta ley, sino que estaba también la ley de la expropiación del Bauen. 60 leyes, sabíamos que si no se sacaban maratónicamente en esos días, antes de que asuma Macri, se perdían. Y bueno, lo primero que hicieron fue vetar esas 160 leyes. Dentro de esas 160 leyes estaba esta ley de fábricas recuperadas, que hoy por hoy el panorama de los trabajadores que quedaron en la calle hubiese sido totalmente distinto. Bueno, entonces yo te comento de que, por ejemplo, también tienen compañía de parte de la CGT, porque la CGT tuvo que haber firmado el OK. Por eso siempre yo digo de que cuando llegan al poder, muchos cambian, muchos de los que están en la CGT. Para mí Daer no es uno de la CGT que me representaba. Porque es un chanta, tanto él como el hermano fueron lo mismo. Sí, totalmente. Entonces, sí, fueron la pata que les dio. Pero la gente, los trabajadores, la masa trabajadora, en ir a la CGT, o sea, o los delegados, ir a hablar con ellos, pero a ellos no les interesa. Porque cuando le tiraron el atril y cuando salían con los coches que le querían romper los vidrios por lo caradura que fueron en ese momento y se fueron como ratas, se fueron como rata. Fue apenas había asumido Macri, sí. Entonces, ellos fueron alfiles del gobierno. Es como pasó también con Urtubey, que se quería todo eso y ahora se bajó. Pero todos quieren, decir que esa ley no existía o que ya se venció y todo ese tipo de cosas. Yo te digo, y hoy en día esa estaba dentro de las 160 leyes que se votan maratónicamente, como la ley de expropiación del Bauen. Esa ley, en esa ley te digo, porque la conozco, la hemos charlado y la hemos peleado, porque esa ley se ganó a sangre y fuego. Sí, no. Y realmente fue una de las 160 leyes que vetó apenas asumió por decreto. Realmente esa ley hoy era una de las leyes que había que defender, que no se defendieron, y te estoy hablando de Daer, este paro, justo el día del Cordobazo, que también lo vamos a conmemorar en esta radio, este paro se da en un marco de demostración también de que estas luchas internas y de poder nos demuestran de que ellos no han apoyado el paro anterior. Sin embargo, si hubiese sido el paro de transporte, creo que hubiese sido igualmente de contundente como este, que fue realmente contundente a pesar de que de los gremios del transporte no habían llamado. Así que el ambiente de paro ya estaba hace rato. Y el hecho de que ellos no hayan apoyado nos muestra que se tienen que poner a tono y ponerse los pantalones largos, porque si no van a ser pasados por arriba. Lo que tiene que son vivos y saben reacomodarse, ¿no? Por eso sobreviven. Claro, y por eso sobreviven. Y en este momento se han reacomodado, bienvenido sea. Y veamos cuáles van a ser las próximas medidas que van a tomar, porque este gobierno no piensa retroceder. No, más vale que no, pero también tenemos un secretario, uno de la CGT como Acuña, que no sabe ni hablar, no sabe dónde está parado, pobre persona. Gallego, a ver qué tenías para decir, Gallego, contanos. Yo creo que me parece que hay que ubicar la conversación esta en dos planos. Uno lo que tiene que ver, lo que atañe al movimiento sindical, a lo que tiene que ver con las luchas sindicales, y otro lo que tiene que ver con las luchas políticas o las tácticas políticas que hay que desplegar en algún determinado momento. Nosotros acá en la radio con Jorge hemos
hemos venido diciendo, creo que lo vamos a seguir desarrollando un poco más, pero hemos venido diciendo que gran parte de que todavía sigamos soportando las secuelas de esta política económica, esta situación terrible que estamos viviendo el pueblo trabajador, se debe fundamentalmente a que los dirigentes de la CGT, como bien lo dijo él recién, desde el punto de vista sindical, en el primer momento que se largó una medida de fuerza por despido, ahí tendría que haberse gatillado un plan serio, un plan de lucha con reivindicaciones sobre los despidos. Después vino lo del Fondo Monetario Internacional, ahí tendría que haberse gatillado otra política más a la ofensiva por parte de la dirigencia de la CGT. Pero yo parto de una base del plano sindical, lo que dijo Ayala como dirigente sindical de la CGT. Nosotros no tenemos que tener un plan alternativo. Nosotros no tenemos que tener nada que... el que tiene que tener un plan para gobernar es un gobierno, no somos nosotros, dijo Ayala. Y eso no tiene nada que ver con el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene la obligación de tener un plan alternativo, tiene la obligación de tener una política en lo sindical, me parece a mí. Y después está lo otro para conversarlo, el problema de la política propiamente dicha, que tiene que ver con hay un hecho importante, que es que la mayoría de la CGT o la mayoría de los sindicatos parece que se encolumnan detrás de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, porque tiene que ver con una situación que inclusive ellos son conscientes de que si no acompañan tienen un gran problema, que es lamentablemente dejar en manos del gobierno, si llega el gobierno de Macri, dejar en manos el problema de la reforma laboral y toda la historia de eso, que le sacaría mucho poder, más de lo que ya se le han sacado a los sindicatos el poder. Entonces me parece que son dos cosas, una es la lucha sindical y otro es el problema político, que tiene que ver con que me parece que en ese sentido ha permitido que se aumente el frente, que permite tener una posibilidad y una esperanza de poder sacar a Macri o de que gane un frente en las elecciones de octubre. Bueno, perfecto, interesante el debate que se dio acá, pero tenemos que ir a un cortecito a las rotativas y enseguida volvemos. Bueno, seguimos, segunda mitad del programa El Amor en Tiempo de Cólera por Integración FM 102.5 MHz, tu verdadera radio comunitaria. Creo que acá en un paréntesis deberíamos grabar también los cortes, sería muy interesante próximamente. Es como el lado B. Es el lado B, es otro programa, se transforma el gallego, como que se enfurece, pasa un poco de todo. Lynch 414 es Wilde, por si quieren venir a ver que esto que estoy diciendo es verdad. Sí, los cortes. El teléfono de línea es el 4252-2654 y el número de WhatsApp para mandarnos lo que tengan ganas es el 1125 95 86 86. Bueno, Macri, vamos a hablar de Macri un poquito, le vamos a pegar un poquito más, por si hay que pegarle duro para que lo sienta. Bueno, estuvo en Salta, estuvo con Urtubey, el precandidato a presidente, no se sabe bien aún. Se bajó, dice Jorge acá, vamos a creerle a Jorge que se bajó, esperemos también, no sé qué tenía que hacer ahí, pero bueno, como decíamos la semana pasada, entre Urtubey, Massa y Schiaretti o Pichetto, la verdad que no sabe cuál es el peor, ¿no? Bueno, estuvo en Salta y ante una pregunta picante, una pregunta que le molestó, ¿cómo respondió? Con golpes. Tal vez en la radio sí, bueno, como lo hace Bullrich, como lo hace su gobierno, ante toda protesta, ante toda pregunta que lo moleste, respondió con golpes directamente, no es una forma, es literal, no es una forma metafórica de decirlo.
Bueno, Fernando Andrés, que es el secretario general de Presidencia, fue el que le pegó los golpes a este periodista salteño que le hizo una pregunta que vamos a escuchar ahora y enseguida lo debatimos acá. Creo en una Argentina federal. La Argentina sale adelante desarrollando cada provincia. Prometió, presidente, ¿por qué no cumplió nada de lo que prometió? Disculpe, cuando vea el discurso de usted mismo el día 15 de noviembre del año 2015... Yo creo que no lo leíste bien. Leílo bien y vas a contar que cumplimos la mayoría. Cumplimos la mayoría. No, nada. La inflación, presidente, ¿por qué no puede bajar? No me toqué. ¿Por qué no baja la inflación? Cuidado, no empuje. No puede bajar. No me toqué. ¿Por qué no baja la inflación? Presidente. Permiso, por favor. Permiso, por favor. Permiso. Ya lo saco. Mauricio. Disfruten. Así es el fútbol. A veces le toca a uno, a veces le toca a otro. Bueno, como siempre contestando cosas que... Justo cuando estaba por decir, o sea, también tiene que ver con eso, tiene la retórica de, no sé de quién, ya iba a decir de un nene chiquito, sí, pero tampoco. Capaz responde. Es insultar a los nenes chiquitos. Mal. La realidad es que metió lo del fútbol, esto es tremendo, están llegando, o sea, se les nota lo desprolijo y la falta de plan ante estas jugadas que hubo. Claro, no, se nota porque les están pasando estas cosas que son vergonzosas, la verdad. Sí, bueno, es Ernesto Eterovich, el periodista salteño, que tuvo la valentía también de preguntarle, ¿no? Porque ante esa pregunta le respondieron con golpes directamente. Cuenta Ernesto que le pegaron 3 golpes, que fue Fernando Andrés, que es secretario general del presidente, 1 en la boca y 2 en la panza, 3 codazos en total, 1 en la boca y 2 en la panza, y bueno, se nota en el audio, como dice, no me pegué, no me choqué, el forcejeo, y en ese momento se termina la entrevista, la conferencia, o sí, es así, en una que le preguntaron, una que lo incomodó, una pregunta verdadera, porque el resto de las preguntas, digamos que no sirven para nada, que son centros que le tiran para que conteste lo que pueda. Tal vez lo descolocó eso, que no le preguntó nada de fútbol y no supo, qué responder. Un funcionario público golpeando a un periodista, hermoso, la verdad. Sí, este es el país que tenemos, el país del diálogo y del volver a unirnos, de cerrar la grieta. Bueno, este es el país. Un hecho terrible también en el Día del Ejército, ¿no? La conmemoración del Día del Ejército, Macri estuvo en el TD1, sí. ¿No? ¿Cómo es? En el acto. Sí, estuvo en el acto. En el acto acompañado. Con el fiscal rebelde. Fiscal rebelde. Que está en rebelde. Él arma causas para ya hoy en día tener gente presa. Y él que extorsionó a través de una banda formada por personal de, por lo menos que se sabe que son ¿cómo se llama? El servicio de inteligencia, parte diputados, parte Laurita Alonso y compañía, la FIP, o sea, están todos ahí, y que todavía es lo que se sabe, entonces todavía es la caja de Pandora eso, se está abriendo la caja de Pandora. Por ese motivo es que lo quieren correr al juez Ramos Padilla, porque cuando avance de los temas que hay todavía candente ahí, de la caja de Pandora, va a ser un desastre. Entonces ahora todo van contra Padilla, pero el país, o sea, la gente que fue a apoyarlo cuando fue que le cortaron la luz y todo eso y se quedaron ahí, otra chiquilinada también, que no tenían que haber hecho eso, porque es mostrar su debilidad, porque si quieren la gente manifestarse, hay que dejarlo. Entonces me parece que están equivocando los caminos por la incapacidad que tienen y que los tiempos pasan, entonces quieren apurar. Sí, ahí José, nuestro operador, nos mostraba una imagen que la misma que ya vimos todos, ¿no? Que es Macri con Stornelli, y también está un tal Montoto, que ese es el apellido, que es el jefe de D'Alessio. Bueno, y te olvidaste de nombrar también a los periodistas gallegos en toda esta red de espionaje, claro, ¿no? Claro, sí, y extorsión.
Sí, es amplio el espectro. Sí. Pero el que sigue diciendo que no tiene garantías es Stornelli. Es Stornelli, es la víctima. De decir eso todo el tiempo, y claro, porque no tiene toda esta red que lo contenga. Esas son las garantías que le faltan, no garantías de la justicia. Claro, tal cual. Bueno, Stornelli, recordemos que se ausentó por quinta vez ya la indagatoria. Bueno, espero que se decidan y le saquen los fueros y los lleven a declarar. El martes va el Casal, que es el procurador, sí. Que es el que blinda de alguna manera desde la procuración a Stornelli, pero va al Parlamento, va a un pedido un pedido por parte de toda la oposición en el poder legislativo para que Casal explique por qué Stornelli, que está en rebeldía, todavía no se pasó a soluciones mayores, que tiene que ver con que se presente y con el problema de juicio político y todo, porque hay que, para poder sacarle para hacerle juicio político hay que sacarle, está protegido por los fueros, él tiene fuero por ser fiscal federal de la nación. Sí, bueno, ya que hay que sacarle los fueros y llevarlo a declarar por la fuerza pública, esperemos que sea así, esperemos que sea así, no puede ser que hagan lo que quieran. Que se está deshilachando, se está destruyendo todo el sistema de derecho en Argentina, toda la Constitución se está despedazando, estos tipos están despedazando todo, y cada cosa que se haga es un esfuerzo que hay que hacer. Y siempre tenés que estar atento, porque ellos van a sacar un conejo de la galera para tratar de dar vuelta a la realidad esa, y que sigan usufructuando y minando y generando también por el otro lado todo lo que todavía no se pudo terminar, que es una de las patas que tienen estos tipos, que es meter la presa a Cristina o intentar por algún lado seguir sacándole provecho a toda esta política que tienen de judicial. Sí, recordemos que en la semana, ante la vuelta del programa de la Nata, se mostraron unas escuchas, como siempre, escuchas ilegales, bueno, que se creen, no se saben que son sacadas de esta red de espionaje de D'Alessio y compañía. Bueno, pero estábamos hablando de Salta y Macri en Salta, y ya lo contábamos un poquito acá, pero es interesante que lo escuchemos, porque la gente lo escuche con sus propios oídos, con sus propias orejitas, como Macri dice que vuelve la hora 12 y termina de anunciar la vuelta a la hora 12 y dice, pero no hay que buscar soluciones del pasado, chiques. Es impresionante, dice impresionante, así que vamos a escucharlo. Bueno, pero escuchémoslo. Es un 20%. Recuperar algunas necesidades de consumo que los argentinos hemos tenido que postergar en este último año y medio. Es que nos hemos puesto de acuerdo entre el sistema financiero, el Banco Central, el Ministerio de Producción, para volver con el Ahora 12. Estamos lanzando hoy un programa muy activo que vamos a poder facilitar a la gente que consume con tarjeta, en vez de hacerlo una tasa de arriba del 45%, a una tasa del 20%, y esperamos con eso, a 3, 6 y 18 meses, que muchos que han venido postergando algunas necesidades lo puedan hacer. Y son alivios, como digo yo, en un momento de construcción, en un momento histórico para los argentinos, en un momento que nos ha encontrado no ajenos a un fuerte debate, en el cual algunos creen que volviendo al pasado vamos a encontrar soluciones. Y yo les digo que volviendo al pasado solamente nos vamos a autodestruir. Bueno, ahí me escucho bien. No vamos a autodestruir, nos vamos a autodestruir porque está buscando soluciones del pasado. Insiste con la palabra alivio, que la semana pasada, hace 2 o 3 semanas... Una de las cosas que dice. Sí, es increíble, no se pone de acuerdo con él mismo. Repite, no sabe lo que está diciendo, él repite. Claro. Y aparte usa alivio, porque alivio no es cura. Alivio no es una solución. Alivio es una curita que ponemos para ver si zafamos y a ver si llegamos al final del mandato. Me acuerdo en los últimos tiempos, ya estábamos en la transición de gobierno, habíamos ido a comprar al shopping con Dani, le mando un beso. Qué lindo ir a comprar un shopping, no me acuerdo. Adelante nuestro había una persona comprando, le dice, no, esto igual tiene 12 cuotas sin interés, porque es producción nacional. Qué bueno.
se nos achicó el corazón, derramamos un par de lágrimas porque no sabíamos todo lo que iba a pasar, pero sabíamos que íbamos a terminar mal. Estamos festejando que nos dan cuotas con 20% de interés para usarlo en el hot sale y comprar alimentos, como pasó la otra vez. Gente comprando comida en cuotas. Para eso es lo que acaba de anunciar, es tremendo. Sí, es vergonzoso. Bueno, y sobre todo con la palabra alivio, que la usó hace un par de semanas para anunciar esto de la vuelta a los precios cuidados, que es otra de las medidas que del pasado que no había que buscar. Precios controlados. Sí, ahora precios esenciales, que el gallego acá lo bautizó los precios principitos, algo así, ¿no? Son invisibles a los ojos, gallego. A ver, Jorge. Que hace 15 días fui al mercado central y la carne estaba. Pero después mi hija, por ejemplo, que vive en Capital, en ningún tipo de supermercado había los productos esenciales que dijeron que iban a haber. La cantidad que dijeron y todo ese tipo de cosas, no pasó nada. No, y que a su vez esos productos esenciales están más caros que en cualquier chino. Eso es una mentira. Realmente son una mentira, no son precios que estén más por debajo que el común del precio del producto. Además anuncia esto del 20% y aumenta la nafta. O sea... Claro, sí. No estamos acomodando nada, hay que estar prestando atención porque mientras te está anunciando eso está aumentando otra cosa, así que ojo cuando hace anuncio porque... No, y hoy lo escuchamos a Dietrich y el padre de Dietrich, es medio trabalenguoso, el padre de Dietrich se quejaba de esto, cuando anunció los precios estos esenciales estaba el dólar a 43 y a los 2 días se fue a 46, entonces un tema que dice que fijamos los precios a 43 y ya están a 46, de cuestión que... el resultado es ese, los precios esenciales que no les conviene y no creo que no los está aprovechando nadie porque no son más baratos, son básicamente una mentira. Pero bueno, también en la semana, y esto es importante destacarlo, fue el Día Nacional de la Donación de Órganos y gracias a la ley Justina aumentaron un 59% los procesos de trasplante, que es una buena noticia. Creo que estamos dando una buena noticia. La ley Justina es una ley que fue impulsada por los padres de Justina Locane o Justina Locaine, no sé cómo se pronuncia exactamente, tras la muerte de esta chica, de Justina, que estaba esperando un trasplante, tenía apenas 12 años ella. Bueno, los padres hicieron algo bueno, que es lo que hay que hacer. Pensar en los demás, ¿no? Pensar que, bueno, mi chiquita lamentablemente falleció, busquemos que de esto salga algo bueno para todos y para todas. La ley 24.447, conocida como ley Justina, fue sancionada el 4 de julio del año pasado y gracias a esa ley que establece que todos los argentinos mayores de 18 somos donantes de órganos, salvo que digamos, no, bueno, yo no quiero donar, gracias a esa ley, a la vigencia de esa ley en el INCUCAI, se estima que la cifra de 701 procesos de donación va a ser duplicada este año. Hasta el momento aumentó un 59% los trasplantes y se produjo un aumento récord en la cantidad de donantes, se redujo también por ende la cantidad de pacientes en la lista de espera y van a ser menos lo que lleguen a emergencia nacional. Bueno, me parece importante, ¿no, Silvia? En tema de salud, Angie también. Realmente fue una ley que salió ahora y bueno, fue votada en mayoría en Congreso y Senado, así que la ley está. Lo que sí no está es la mentira de Vidal con respecto a la mortalidad infantil, donde sí celebramos que haya bajado la mortalidad infantil, pero no están bienvenidos los parámetros porque justamente después del 2016, donde había aumentado la mortalidad infantil, con respecto a ese aumento tan grande, sí bajó la mortalidad infantil. Es el lenguaje mentiroso que están aplicando, es nada más que es para la campaña electoral. Vidal está mintiendo para la campaña porque realmente con respecto a lo que bajó con respecto a lo que aumentó en el 2016,
que había habido un brote grande de bronquiolitis muy, muy importante. Sí. Y en el 2016 justamente por las políticas aplicadas por este gobierno. Entonces, con respecto a eso, bajó la mortalidad infantil, pero no no toman en cuenta los parámetros anteriores al 2015. Sí, entonces, realmente cuando vos medís mal, lo haces nada más que por demagogia política, y eso es lo que está pasando en salud. Ya directamente, al no haber Ministerio de Salud, ningún tipo de información puede ser real. Todo es falso, porque todo ese tipo de... Para eso existe un Ministerio de Salud, y ellos lo han sacado, no existe más. Así que bueno, eso es lo que yo quería manifestar con respecto a salud, ¿no? Sí. Es gravísimo lo que está pasando. Sí, también el aumento en estas enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y que se ven... Esto es exponencial, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual es realmente... Pero que tiene que ver, Silvia, con el aumento también del precio de los preservativos y con la falta de distribución de los preservativos la falta gratis. De distribución, y hasta son tan, no sé cómo decir, bobos, que el preservativo que se está distribuyendo en la ciudad de Buenos Aires, que están distribuyendo preservativos, es grande, porque no nos fabrica, no son de fabricación nacional, y al ser grande puede llegar a que se dan de distribución, que no sirva. Y bueno, justamente eso. Y por otro lado, al no haber en provincia de Buenos Aires, como había distribución gratuita en todos lados, clubes, centros de salud, baños públicos, etcétera, nos encontramos con que hoy día un preservativo que está a 150 pesos no se pueda comprar, y haya el aumento de estas enfermedades de transmisión sexual de una forma exponencial, tremenda. Así que tenemos alrededor nuestro brotes importantes en los lugares, justamente en los lugares más, y no tiene nada que ver a veces con que la persona no se higienice, nada que ver con esas cosas que andan rodando por ahí. Son enfermedades de transmisión sexual. Claro, está claro. Permiso. ¿Qué opinión tenés respecto al médico del Garrahan? Bueno, primero que demoraron 4 meses desde que se realizó la investigación. 4 meses es un montón de tiempo. Y segundo, de que este tipo de actos repudiables, ¿qué podemos decir? Es para pegarle un corchazo en la cabeza. Pero bueno, dejemos que la ley actúe, y estas redes se propagan ahora, no, existieron siempre, pero bueno, si hay una política de Estado también de seguimiento en cuanto a los legajos para entrar y ejercer una función en un hospital público, bueno, ¿cómo investiga ese director? El anterior director, que era un excelente director, que es un compañero del Garrahan, antes de tomar a una persona se hacía fehaciente todo lo que había que hacer. Ahora ingresa cualquiera, ya este hombre ya estaba trabajando, pero realmente, es un degenerado, y no sé, la justicia divina y la justicia del hombre, las dos que se apliquen de la mejor forma posible, porque realmente son actos tremendos. Sí, además que ahora también, ya que está puesto el ojo en el Garrahan, y leía más temprano, que el hospital está trabajando como puede también, que los recortes en salud también repercuten en este tipo de lugares, que esto también lo tenemos que decir. El hospital Garrahan es uno de los mejores probablemente de Latinoamérica, que este caso no ensucie la reputación del hospital, que le ha salvado la vida a muchísimos chicos de nuestro país. Es tremendo, y sí me parece que es importante llegar hasta el final de estas investigaciones, porque son redes gigantes. Debe haber muchísima gente involucrada, más con el acceso que tenía esta persona a otras. Y lo importante, más allá de que lo hayan agarrado a él, es agarrar a todos los demás, porque yo me sigo acordando del caso de los chicos de Independiente, que parece que quedó en la nada, y esos pibes se expusieron a denunciar a gente poderosa, y ahí están, sin justicia.
Sí, bueno, seguramente ahora vamos a hablar un poquito de género. También está la ley del aborto, la presentación de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hablar un poco de eso, Angie. Hay una entrevista también con Silvia Almazán, que es la secretaria adjunta de SUTEBA, la vamos a escuchar. Y vamos a seguir debatiendo un poco más de esto, porque también se me viene ahora a la mente el caso del hijo de los Nocheros, ¿no? De uno de los cantantes de los Nocheros, que también, y hay un par de expresiones que quiero que debatamos acá entre todos, porque demuestra mucho lo que somos como sociedad. Así que vamos a ir al último corte del programa y enseguida volvemos. El amor en tiempo de cólera, último bloque, el amor en tiempo de cólera. Cuarta temporada por Integración FM 102.5 MHz, tu verdadera radio comunitaria. integracionfm.com.ar es la página para escucharnos online. Rich 414 es la dirección de la radio. El teléfono de línea es el 4252-2654. Ahí hago una pausa. Y nuestras redes sociales, Angie. Amor Cólera en Twitter, Instagram, en Facebook El Amor en Tiempos de Cólera. Abiertas las redes para todos y todas. Perfecto, ahí nos encuentran, nos escuchan. Bueno, sobre el final del último bloque estábamos hablando un poco del caso del doctor del Garraham. Quería también arrancar con esta columna de género, haciéndoles conocer lo que dijo el tío, en este caso del chico, de uno de los Nocheros, que fue también acusado de abusar de una menor de edad. Y cómo se justificaba, decía, no, hay que ver si fue tan así, ¿no? Como siempre el lenguaje hay que analizarlo y ahí te cuenta todo, sin decirlo directamente te das cuenta de lo que quiere decir. Dijo, hay que ver si fue tan así, no sé qué sería tan así, como si fuera que un poquito menos no pasa nada, ¿no? También decía, no, si tuviéramos poder no estaría ahora mi nene preso. Pero que eso fue más como una queja, ¿no? Yo lo interpreté así, no, si tuviéramos poder la verdad que no estaría igual. Bueno, flaco, como cualquiera, no tenés que tener poder o dejarlo de tenerlo. Se tiene que cumplir la justicia. Si tu pibe o tu sobrino abusó de una nena, tiene que estar preso. Además no tiene que ver con el poder. O sea, el encubrimiento del abuso es uno de los problemas más graves que tenemos, porque si vos chequeas, es como con el aborto clandestino, no tenemos estadísticas reales, porque es una cosa que se encubre, se encubre en todos los niveles, porque encima lamentablemente muchas veces es entre familia, que bueno, es un poco este caso, o sea, la chica que fue abusada llegaba ahí porque era amigo de uno de los parientes, que bueno, así es como se producen. La mayoría son casos intrafamiliares, la mayoría de los casos de abuso. Hay una estadística, es el 70% son dados en algún conocido, pariente, tíos, hermanos, son intrafamiliares, el 70% es la estadística. Sí, bueno, y en estas provincias, como en el caso de Salta, de Tucumán, cómo pasa muy cotidianamente esto, y también nos damos cuenta, justamente como decís vos, Angie, cómo se busca encubrir, y también las familias más poderosas, esta diferencia de clases que hay en estas provincias hace que pase esto, ¿no? Que una familia poderosa de plata tiene, bueno, no solo niños trabajando para ellos, sino que también los abusan, después sacan artículos como niñas valientes, no me acuerdo cómo era el de La Nación, como que ponderando que una niña pueda ser madre, y también, bueno, la declarada provincia prohibida, ¿no? de Tucumán en este caso. Bueno, ahí nos damos cuenta un poco todo de lo atrasadas que están estas provincias y cómo piensan, ¿no? A través del tío del chico de los Nocheros. Y también algo que es preocupante cuando se mezcla lo que decimos siempre acá, lo normal, lo cultural con lo que está mal. O sea, esta persona se cree con el derecho de decir no fue tan así, porque claramente no piensa que el abuso que cometió es violencia, es algo grave, es un delito, o sea, porque está todo mezclado, esto que decís vos, que tiene que ver también con los microclimas de las provincias, y a veces no, como pasa con el caso multimediático de D'Artés. O sea, salvando las distancias, las palabras no fueron las mismas, pero burlando también salió a decir como que no fue un no, fue un no. Que un no siempre es un no, que a veces un no es un sí, bueno. Y es tremendo, o sea, estamos hablando de eso, de que se normalizan cosas que no son normales, que están mal.
Tal vez por eso también quieran evitar el aborto legal, ¿no? Porque se visibilizarían muchos de estos casos. Y a propósito, Angie, vamos a escuchar la entrevista que conseguiste en el marco de la presentación de este nuevo proyecto de ley que incluye los cambios que se dieron el año pasado cuando tuvo la media sanción en Cámara de Diputados. Pero bueno, vamos a escuchar a Silvia Almazán, si podemos, José, si sos tan amable, vamos a escucharla, así vemos que nos cuenta Silvia. En esta jornada internacional, no solo la presencia del SUTEBA, de la CETERA y de la CTA también, las trabajadoras organizadas, con la intencionalidad fuerte de seguir construyendo derechos. Es un derecho, tiene un consenso social importantísimo, que se pueda avanzar en la aprobación de este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Creemos que tiene que dar respuesta en ese sentido la legislatura, la representación de todos los bloques. Tienen que tener la madurez suficiente para entender que esto es parte de una conquista y una construcción social de las trabajadoras, del movimiento de mujeres, que recoge muchas luchas a lo largo de varias décadas. Creemos que en ese sentido es parte precisamente de las acciones, tanto de las políticas públicas como de la intervención del Estado, que estamos demandando en el marco de esta jornada internacional. Por eso también el cumplimiento y la exigencia particularmente la ley, ¿no?, de educación sexual integral. Creo que no estaríamos en este punto incluso de emergencia o de riesgo de vida de tantas niñas, mujeres, jóvenes, adolescentes, adultas, si la ley no estuviese ya desarrollada e implementada hace mucho tiempo, pero además todas las políticas públicas de intervención, de acompañamiento y fortalecimiento en relación a la salud de las mujeres, que es un derecho que el Estado tiene que garantizar. Por eso estamos aquí, vamos a venir todas las veces que esto sea necesario hasta que lo concretemos. Vamos, Angie, me quedo con esto último, que hay que insistir, van a estar presentes hasta que se consiga que el aborto sea legal, sobre todo por cómo vemos que es un problema existente, un problema real, un problema grave a los días de que se presentó este nuevo proyecto de ley. Hubo un caso, tal Gallego. Sí, es importante lo que mencionaba, esto de que se le exige a los políticos en campaña que incluyan el aborto en agenda, pero como bien dijo Alberto Fernández, sin Ministerio de Salud, sin políticas que garanticen el acceso, no tiene sentido. Además que también esto, hay que salir a pelearlo a la calle, los derechos no se consiguen solamente poniendo a determinada persona en el gobierno, sino que tenemos que tomar conciencia como ciudadanos de esas exigencias, ¿no? Y con esto que estamos comentando tenemos que lamentar otra muerte por un aborto clandestino, una mujer de 31 años en Tigre, una mujer de bajos recursos, una mujer que ya tenía 3 hijos, que no le había contado a nadie que estaba embarazada y que se hizo un aborto clandestino que fue incompleto, así llegó al hospital, le hicieron una histerectomía de emergencia pero no fue suficiente, una infección generalizada la terminó matando. El aborto clandestino la mató. Y lo más triste también de este caso es que no accedió a la información de que había un centro de salud cercano en donde había una consejería, que es el lugar a donde recurren muchas compañeras, para informarse acerca de la interrupción legal del embarazo. Y ese es otro problema, porque ahí vamos de vuelta. ¿De qué nos sirve tener la ley si las compañeras que lo tienen que usar no llegan porque no les llega la información? Estamos en ese problema también. Y por eso es importante recalcar que el proyecto de ley también incluye esto del acceso a la información objetiva, que no se la dé ni un antiderecho ni un sacerdote en una iglesia, sino que se recurra a los mecanismos y a los organismos del Estado que le van a dar la información que corresponde y que no va a estar contaminada de ninguna ideología, tanto que les gusta hablar de la ideología de género. Bueno, hablemos de salud pública, no de ideologías en todo caso. Sí, porque como siempre decimos, el aborto es una cuestión de salud. Es una cuestión de salud pública y como cualquier este caso es emblemático de cómo el tema del acceso a la salud está tan restringido para la mujer. Hay una desigualdad en ese punto y yo insisto con eso. Los mecanismos están dados, pero al ser desigual desde el hogar, y desde el lugar de mujer que se siente y que se coloca a la mujer en el patriarcado, esa accesibilidad es mucho más dificultosa para la mujer que para el hombre.
Sí, o sea, el martes se eligió el martes 28 para hacer la presentación porque es la ley de, es el día de la lucha por la salud de las mujeres, que tiene que ver no internacional, que no tiene que ver únicamente con el acceso al aborto legal, sino con un montón de cosas, con chequeos generales, con métodos anticonceptivos, con muchísimas cuestiones que se dejan de lado porque eso es lo que no está en agenda. Que está bien, hablemos de aborto legal, pero también hablemos de por qué nuestras compañeras se siguen muriendo de cáncer. Claro, tal cual, sí, bueno, la verdad que está bueno esto último que decís también, que se incluya en la ley, hay muchos cambios, sobre todo me parece importante las consejerías, explicarle a las pacientes, a las mujeres que se vayan a realizar este aborto legal, todo lo que tenga que ver con que se lo realicen como corresponde. Ya la semana pasada hablábamos de las prácticas dilatorias que tienen algunos médicos, de decirle, no, mirá, primero te tenés que realizar un examen psicológico. Bueno, eso es mentira, hay un montón de mentiras, está bueno que estén informadas las mujeres antes de realizarse este aborto, y sobre todo acompañadas, ¿no? Sobre todo acompañadas, cuando en estos casos de que las mujeres fallecen es prácticamente que es medio escondidas, con un tipo que no sabes quién es, de dónde salió, te realiza un aborto clandestino, y bueno, pasa lo que pasa, que es un problema grave, que es que las pibas, las mujeres están muriendo. Entonces, bueno, creemos que tiene que salir esta ley lo antes posible, y que se tiene que implementar, como bien decís, Angie, con todo para que funcione, ¿no? Que no sea solo la ley y que no se pueda implementar, como también pasó con la ESI, como está pasando con la ESI. Bueno, sin más para decir, Gallego, quiero escuchar un poco, que hoy lo salteamos al Gallego, lo salteamos, está leyendo ahí, pero me interesa también, Gallego, lo que hacemos todas las semanas, que no quede en el aire, esto de ir a golpear la puerta del vecino, de encontrarnos en los almacenes, en las plazas, en los barrios, para ver un poco cómo les está yendo, cómo viven esta situación económica del país, esta situación política, esta situación social. Gallego, a ver, ¿con qué te encontraste hoy? La experiencia sigue marcando una tendencia que lo veníamos diciendo la semana pasada. Estuvimos en el barrio acá en la calle Varela, y la tendencia es que todavía no está la gente, digamos, enganchada con las elecciones. La primera pregunta que le hicimos fue si había que seguir con esta política y con esta economía que lleva adelante el gobierno. Casi todos los que estuvimos conversando, todos, en una palabra, repudiaron y rechazan totalmente que esto siga continuando, este desastre que estamos viviendo los argentinos. Eso fue unánime. Pero cuando pasábamos a la segunda pregunta, que era a quién iba a votar, si a Fernández, a Macri, Vidal, a Massa, ¿cómo se llama? No se escuchó igual. Creo que no salió al aire. Y si no, perdona al Confer que... La Camaño. La Camaño. Massa Camaño, o la Baña... Sentada General. La Baña Lifting. Salud, Gallego. La Baña Lifting, o del Caño, bueno... del Caño, ¿se acuerdan del Caño? Cuando le preguntábamos eso, no sé, está tuitando. De los 20 que hemos visto, hubo 4 o 5 que plantearon Fernández. 4 o 5 que plantearon Fernández, y el resto se quedó, digamos, como que no, que el voto es secreto, que todavía no tienen definido, que no tienen claro a quién van a votar, y bueno, esa es la... Y cuando le planteábamos lo que venimos diciendo sobre la intendencia de Ferraresi, al unísono todo el mundo, por todo lo que está haciendo Ferraresi, no por otra cosa, porque te argumentan y te ponen sobre la mesa que la tarifa del alumbrado Barrio Limpieza es bastante salado, bastante caro. Todo es una, una opinión, pero vuelven obras. Pero ven con satisfacción como eso, ven a la municipalidad trabajando.
Esa es la verdad, la milanesa. Sí, tal cual. Bueno, me parece también interesante, muchas veces los vecinos, algún desprevenido piensa que todo lo que hace Ferraresi por ahí lo hizo Vidal, y bueno, está bueno aclararle y está bueno que muchos noten que no es así, que es gestión de Ferraresi, también con fondos propios, que Vidal, por el contrario, no le baja, claro, no baja plata. Muy interesante en cuanto se marca claramente la unicidad de la gente respecto a ese tema, ¿no? O sea, están bastante, por lo menos en los sectores que... ¿Sabés que habría que preguntar, Gallego, si conocen a Otero y si conocen a Gladys González también? Porque creo que no los conocen. En mi barrio hay un amigo de Otero, que bueno, que también tiene amigos Otero. Sí, tiene que ver con el tema de todo el negociado que hace en Racing y todo eso. Ajá, sí. Que es la única trayectoria que tiene, ¿no? Es vivir en Avellaneda, en el centro de Avellaneda, y haber estado ahí en Racing en alguna lista. Pero bueno, están muy preocupados por la seguridad. Y hasta que se acerca mi vecina, ¿no? Una vecina, y le dice, bueno, pero lo que vos estás diciendo es mentira, porque la seguridad le corresponde a Vidal. Claro. Desaparecieron los problemas de seguridad en el barrio. Sí. Es increíble, pero son todos calcados y actúan igual en todos lados. No, bueno, pero pasa un poco esto. En principio la buena imagen que tiene Ferraresi, pero como decía vos, Gallego, es por las obras que hizo, es concretamente por todas las políticas públicas también, que seguramente pasan los que tienen que pasar limpiando, la poda, las luces están a full, o sea, todo lo que tiene que ver con una intendencia, pues bueno, otra cosa. Sí, estaría bueno que se replique también en Quilmes con la candidata Mayra Mendoza, que estuvo justamente la semana pasada o hace 2 semanas recorriendo con Ferraresi, y la idea un poco de replicar eso, ¿no? Sobre todo en el barrio Azul, que estuvieron recorriendo, se ve claramente las dos realidades, el contraste entre las dos realidades, como de un lado tiene jardín maternal, polideportivo, salita municipal con preservativos, justo que estábamos hablando de preservativos, y del lado de Quilmes no hay preservativos, no hay viviendas, no hay salita, no hay jardín, va a haber metrobús, seguramente le va a cambiar mucho. Es lo que decía Feynman, le van a tirar con la heladera cuando le anuncien el metrobús, porque la verdad es que en Quilmes sí, ahora llegó. Una cosa que bueno, me dijo que lo pase el señor sobre Lanús, que le gustaría que haya paso para los candidatos a intendente y todas esas cosas. Bueno, sí. Porque ahí dice que le pusieron a De Petri. ¿No le gusta De Petri? No le gusta De Petri. Bueno, Bueno, vamos a buscar otro precandidato al vecino. Que haya un mecanismo democrático para elegir a los intendentes. Sí. Bueno, es lo que dijo lo que dice el vecino. Un saludo a través de la radio. Perfecto. Bueno, es interesante el tema que nos habíamos, pero que tenemos muy poco tiempo como para meter. Si metés en 3 minutos, Gallego, si lo haces récord en 3 minutos, va. Bueno, más de 3 no. Lo importante de la zona euro y las elecciones al Parlamento Europeo es que hay un avance muy importante de la ultraderecha. Sí. Y ese avance importante de la ultraderecha tiene que ver primero y fundamental con la profunda crisis que vivió Europa, o sea, con todos los activos financieros que hicieron crisis y que generaron déficit muy importante en los PBI de muchos países, que la Comunidad Económica Europea surge como necesidad de terminar con procesos de enfrentamiento dentro de Europa fundamentalmente. Tiene que ver no con
con cosas simples. Tiene que ver, el proyecto de la Comunidad Económica Europea tiene que ver con 2 guerras mundiales, o sea, y no solamente 2 guerras mundiales, tiene que ver con la guerra de los 30 años, que fue en el año 1618-1648, cuando empieza todo el proceso del desarrollo del capitalismo, y la guerra de los 7 años, que fue en 1756 a 1763. Me lo copio acá porque no... Sí, ni sabía que existía, no sabía que existía el mundo en 1618. El nacimiento al proyecto del proceso del carbón y el acero, que tiene que ver con 12 ejes centrales de la Comunidad Económica, que son Francia y Alemania. La Comunidad Económica Europea no está ajena a lo que pasó en la crisis que se vivió en el año 2008, que generó esa crisis. Que no se dieran los procesos en los países periféricos, como antes se daba, sino que la crisis se desenvolvió fundamentalmente en los países centrales, que tiene que ver con que, si bien la Comunidad Económica Europea en un primer momento, cuando surge, cuando se anexan, cuando se constituyen 17 países que formaron parte de eso, generó un boom de ilusiones, un boom de esperanzas, en el sentido de hacer un gran desarrollo, pero eso lamentablemente quedó en que eran 2 países fundamentalmente los que más se beneficiaban del proceso de la comunidad, que eran Francia y Alemania. Los demás países entraron, y como producto de que había una cantidad de euros importantes, se endeudaron, y en España y en otros países dio un proceso de desarrollo inmobiliario muy fuerte, un desarrollo importante en la producción, pero a través de esos préstamos, que hasta que la realidad del desarrollo económico en Europa lo brindaba o lo permitía, hasta que entró en escena ese gran proceso de crisis que fue lo de la subprime en Estados Unidos. Eso contagió a toda la política de la bolsa, de los bonos, de las acciones. Ya no se sabía qué eran lo que era real de lo que no era real, y entró en una crisis muy grande todo el proceso económico. Y ahí empezaron a generarse toda una serie de discusiones dentro de la Comunidad Económica Europea, quién era quien tenía que pagar los platos rotos, y en eso todos están de acuerdo, tanto unos como otros están de acuerdo en que los que tienen que pagar el plato roto de la crisis son los pueblos de cada uno de esos países. Sobre todo acá. Cada uno de esos países. Y eso se vio reflejado en esta elección. Los que estuvieron totalmente comprometidos con los procesos de crisis de la Unión Europea y de entrar en el proceso de endeudamiento, estuvieron prácticamente en esos procesos fueron los partidos liberales, los partidos socialistas, y en cierto sentido también lo que quedaba del comunismo dentro de la Comunidad Económica Europea, y esos fueron los que lamentablemente fueron los que fueron perdiendo elecciones, fueron perdiendo electores, fueron perdiendo porque se los considera a los socialistas los social traidores. ¿En qué sentido? En que fueron también parte y ejecutores de esta política de salvarle las papas a la Unión Europea a través de poner planes económicos o ajustes económicos que apretan fundamentalmente a los trabajadores. De esto se vale la ultraderecha para fortalecerse, producto de esta política nefasta por parte de los socialismos. Y también tiene que ver con
Europa, al participar en los procesos de lucha en Medio Oriente, en los procesos de Irak, de que el imperialismo se metió por el petróleo para tratar de reventar a todos esos pueblos y de sojuzgarlo, lo que hace y utiliza la ultraderecha es que todos esos inmigrantes que vienen de esos países están sacándole el trabajo a los europeos, están sacando el trabajo a los italianos, a los franceses, y hay que ir en contra de los migrantes, cosa que ya se vio reducido. ¿Por qué? Porque esas luchas o esos procesos que se dan en Medio Oriente se están aplacando, entonces ya no hay tanto como que hay una invasión, pero lo utiliza la derecha para tratar de llevar agua para su molino, y eso es lo que le permitió ahora tener muy buenas elecciones y estar muy bien parado. Y esto, para terminar, Gallego, dale que nos saquen del aire. Es un problema bárbaro no solamente para la Unión Europea, sino para el mundo, porque los de derecha lo que plantean es la restauración de las fronteras, la identidad nacional, pero que no es lo mismo que la identidad nacional para nuestros países que somos periféricos. Nosotros tenemos un sentimiento nacional porque tenemos que construirlo, tenemos que desarrollarlo. Ellos quieren una identidad nacional para explotarnos a los otros, o sea, esa es la diferencia con lo nacional de ellos y lo nacional nuestro. Y esto va a quedar, ya lo termino, lo englobo, lo siguiente, que es, esto recién empieza. Está todo muy turbulento dentro de Europa, porque por otro lado está el caso de Portugal, que salió del Fondo Monetario Internacional y que está haciendo su experiencia con políticas económicas que nada tienen que ver con las políticas económicas de la Merkel y de la Troika Europea. Claro. Pero más o menos quedó clarito de que el proceso de la ultraderecha tiene que ver con la crisis de Europa y de la eurozona, y tiene que ver con la inmigración. Perfecto, ahí va, bravo, Gallego. Bien, Gallego, bien, la verdad que tenés un poder de síntesis envidiable. Bueno, Silvia, saluditos rápido y nos vamos. Sí, bueno, saludos a Sergio, Adriana, Laura, la vecina Natalia, que nos escucha siempre, y a todos los que nos están escuchando desde el interior del país. Río Negro, por supuesto, a Walter de Río Negro, y es de esto que fue el amor en tiempos de cólera.